¿Alguna vez has sentido que tu fe no es suficiente? Hace 2000 años, los discípulos de Jesús vivieron una fe tan poderosa que transformó el mundo. Pero hoy, algo se ha perdido. Ahora, te revelaré 4 cosas que los discípulos hicieron con pasión, y que los cristianos de hoy hemos olvidado por completo. Tu vida espiritual está a punto de ser sacudida. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría ser tu última oportunidad para vivir la fe que Jesús realmente espera de ti. Hermanos, imagina por un momento que estás en el cielo, frente a la presencia de Dios. Él te mira a los ojos y te pregunta, ¿por qué mi iglesia no me obedece? En Apocalipsis 2, 4 al 5, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hoy, en 2025, muchas iglesias han olvidado lo que realmente significa seguir a Cristo. Cada domingo se repiten prácticas que parecen correctas, pero que no están alineadas con la voluntad de Dios. Ahora mismo, vamos a explorar 4 cosas que los discípulos hicieron y que los cristianos de hoy olvidaron. Prácticas que podrían transformar nuestra fe si las recuperamos. Abre tu corazón y tu mente, porque la verdad que descubrirás puede cambiar tu manera de vivir tu fe. La primera cosa que los discípulos hicieron y que los cristianos de hoy hemos olvidado, es vivir en comunidad y compartir todo. En Hechos 2, 44 al 45, la Biblia nos dice, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los discípulos no solo se reunían para orar, vivían como una familia, compartiendo sus recursos para que nadie tuviera necesidad. Imagina a Pedro y Juan sentados con los demás, compartiendo el pan, ayudando a las viudas, asegurándose de que todos tuvieran lo suficiente para vivir. Esto no era solo caridad, era un estilo de vida que reflejaba el amor de Cristo. Pero hoy, en 2025, muchas iglesias cristianas han olvidado este principio. En lugar de vivir en comunidad, muchos cristianos están enfocados en sus propios intereses. Vamos a la iglesia los domingos, saludamos a algunos hermanos y luego nos vamos a nuestras casas sin preocuparnos por las necesidades de los demás. En América Latina, donde la pobreza sigue afectando a tantas familias, vemos iglesias llenas de personas con recursos que podrían ayudar, pero prefieren guardar todo para sí mismos. En redes sociales, hay cristianos que publican fotos de sus lujosos viajes o carros nuevos, mientras sus propios hermanos en la iglesia no tienen para comer. Esto no es lo que Jesús enseñó. En Mateo 25:40, Él dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Los discípulos entendieron que compartir no era una opción, sino un mandato. En Hechos 4:32 se nos dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si los discípulos compartían hasta sus propiedades, ¿por qué nosotros no compartimos ni siquiera nuestro tiempo o nuestro amor? Reflexiona. ¿Estás viviendo en comunidad como los discípulos o has olvidado este mandato de amor? La segunda cosa que los discípulos hicieron y que los cristianos de hoy hemos olvidado, es predicar el Evangelio sin miedo. En Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, Pedro y Juan, enfrentados a las autoridades, declararon, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios.
porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los discípulos no se callaban, incluso cuando enfrentaban persecución. Imagina a Pablo predicando en las plazas de Atenas, siendo apedreado y encarcelado, pero nunca deteniéndose. Ellos sabían que la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, era un mandato directo de Jesús, y lo cumplieron sin importar el costo. Pero hoy, en 2025, muchos cristianos tienen miedo de compartir el Evangelio. Vivimos en un mundo donde hablar de Jesús puede ser visto como ofensivo. En redes sociales, muchos cristianos prefieren compartir memes o fotos personales antes que versículos bíblicos, por miedo a perder seguidores o ser criticados. En algunas iglesias de América Latina, los líderes evitan predicar sobre temas difíciles como el pecado o el arrepentimiento, porque temen que la gente se ofenda y deje de asistir. En países donde hay persecución, como en algunas regiones de México donde los cristianos son amenazados por grupos criminales, muchos prefieren quedarse callados para evitar problemas. Esto no es lo que los discípulos hicieron. En Hechos capítulo 5, versículo 41, después de ser azotados por predicar, los discípulos salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que fueran tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Ellos no se detuvieron, porque sabían que el mensaje de salvación valía más que su propia seguridad. Jesús dijo en Marcos, capítulo 8, versículo 38, porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Si tienes miedo de compartir el Evangelio, estás olvidando el ejemplo de los discípulos. Pregúntate, ¿estás predicando sin miedo o te has quedado callado? La tercera cosa que los discípulos hicieron y que los cristianos de hoy hemos olvidado, es orar con fe y constancia. En Hechos capítulo 1, versículo 14, la Biblia nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, junto con las mujeres, y María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Antes de Pentecostés, los discípulos se reunieron en el aposento alto, orando juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo con una fe inquebrantable. Imagina a los discípulos de rodillas orando día y noche, confiando plenamente en que Dios cumpliría su palabra. Su oración no era un ritual, era un acto de dependencia total de Dios. Pero hoy, en 2025, muchos cristianos han olvidado el poder de la oración constante. En muchas iglesias los servicios de oración están vacíos, mientras los cultos de alabanza están llenos. En América Latina, donde enfrentamos tantas dificultades como la violencia, la pobreza y la corrupción, los cristianos deberíamos estar orando sin cesar, pero en cambio, muchos prefieren quejarse o buscar soluciones humanas. En redes sociales, vemos a cristianos pidiendo oración en comentarios, pero ¿cuántos realmente se toman el tiempo para orar por los demás? En nuestras vidas personales, a menudo oramos solo cuando estamos en crisis, y si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos y dejamos de orar. Esto no es lo que los discípulos hicieron. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús enseñó que debían orar siempre y no desmayar. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, Pablo nos exhorta, orad sin cesar. Los discípulos oraban con fe, sabiendo que Dios escucha y responde, incluso si no veían resultados inmediatos. En Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia oró fervientemente, y Dios lo liberó milagrosamente. Si los discípulos oraban con fe y constancia, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Reflexiona, ¿estás orando como los discípulos con fe y perseverancia, o has olvidado el poder de la oración?
La cuarta cosa que los discípulos hicieron y que los cristianos de hoy hemos olvidado, es seguir a Jesús a cualquier costo. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Los discípulos entendieron este llamado literalmente. Imagina a Mateo dejando su mesa de recaudación de impuestos, a Pedro abandonando sus redes, y a todos ellos enfrentando persecución, pobreza y hasta la muerte por seguir a Jesús. En Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dijo: Ninguna de estas cosas me preocupa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Los discípulos no seguían a Jesús por conveniencia, lo seguían porque Él era su todo. Pero hoy, en 2025, muchos cristianos solo siguen a Jesús cuando es fácil. En muchas iglesias se predica un evangelio cómodo, donde seguir a Cristo significa bendiciones sin sacrificio. En América Latina, donde enfrentamos desafíos como la corrupción y la violencia, muchos cristianos prefieren conformarse con el mundo en lugar de tomar su cruz. En redes sociales, vemos a cristianos que dicen amar a Jesús, pero no están dispuestos a renunciar a sus pecados, sus ambiciones o su comodidad. En países donde hay persecución, como en algunas zonas de Colombia donde los cristianos son atacados por su fe, muchos prefieren esconder su fe para evitar problemas, en lugar de seguir a Jesús a cualquier costo. Esto no es lo que los discípulos hicieron. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los discípulos enfrentaron esa aflicción con valentía porque sabían que Jesús valía más que todo. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dijo: Todo lo tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Si los discípulos estuvieron dispuestos a darlo todo por Jesús, ¿por qué nosotros no? Reflexiona, ¿estás siguiendo a Jesús a cualquier costo? ¿O has olvidado lo que significa ser su discípulo? Hermanos, hemos visto estas 4 cosas que los discípulos hicieron y que los cristianos de hoy hemos olvidado: vivir en comunidad y compartir todo, predicar el Evangelio sin miedo, orar con fe y constancia, y seguir a Jesús a cualquier costo. Estas prácticas eran el corazón de la fe de los discípulos, pero hoy, muchas iglesias las han dejado atrás. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, la Biblia advierte: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad. Pero hay esperanza. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, Dios promete: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. No es demasiado tarde para cambiar. Examina tu vida y tu fe, y recupera estas prácticas que los discípulos vivieron con pasión. Imagina que estás frente al trono de Dios en el día del juicio. Él ve cada decisión, cada momento que tuviste para seguirlo como los discípulos lo hicieron. Podrás decir que viviste tu fe como ellos, o te darás cuenta de que olvidaste lo más importante. No dejes que ese sea tu destino. Arrepiéntete hoy. Vive como los discípulos, con una fe apasionada y entregada. Tu eternidad está en juego. Suscríbete y activa la campanita para más mensajes que te acerquen a la verdad. Que Dios te bendiga grandemente, hoy, mañana y siempre. Amén.